De acuerdo con el Manual de Compromisos de la Familia y la Escuela publicado en 2021 por el Instituto Brookings de Estados Unidos, que incluyó en el análisis de 534 estrategias de 64 países, las escuelas que cuentan con un fuerte compromiso de la familia tienen, oigan bien, 10 veces más probabilidades de mejorar los resultados de los estudiantes. Este panorama nos invita a preguntarnos qué podemos hacer para incentivar ese trabajo conjunto por los niños y niñas y jóvenes de Colombia. Para responder esta y otras preguntas en esta materia, tenemos el honor de convocar o de contar con un panel de expertas quienes abordarán desde lo que han hecho en sus organizaciones y áreas de estudio la relación entre familia y escuela. Les agradezco a cada una que cuando yo las vaya mencionando, por favor, se acerquen y nos acompañen. Tania Chapuisat, representante de UNICEF en Colombia, bienvenida, muchas gracias. Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red Papás. Muchas gracias. Mónica Cortés, directora de ASDAUN Colombia. Sara Ochoa Celi, directora y miembro del equipo de la Dirección de Primera Infancia del Ministerio de Educación Nacional. Muchas gracias. Enfrente de la foto sí es más, tiene más lógica, sí. Y bueno, para conducir esta conversación nos acompaña de nuevo el doctor Felipe Barrera Osorio. Muchísimas gracias, los dejo entonces para la conversación. Muchas gracias, estoy feliz de estar con todas ustedes. Voy a comenzar con una pregunta que ustedes tienen unas preguntas, no voy a comenzar con esta pregunta. Y voy a comenzar con una pregunta de calentamiento que quiero que den una respuesta corta, que es la siguiente, y voy a comenzar en orden. Carolina, si tú comienzas, Tania, tú terminas. Rápidamente, ¿qué idea les llamó la atención de las tres presentaciones que escucharon? ¿Qué idea les saltó, dijo, o esto suena conmigo, o esto me genera algunas dudas, o esto me parece importante? ¿Qué idea les saltó de las presentaciones que hicieron? Teníamos preguntas preparadas, pero ya ven, voy a hacer así. Dale, Carolina. A mí me gustaron varias cosas de varias presentaciones. Una creo que fue de la tuya, y es que tú estabas hablando ya de alianza entre familia y esos ambientes donde las niñas y los niños crecen. Y ese es algo en que Red Papás venimos pensando últimamente, porque Alianza Familia Escuela la suscribe como a cuando el niño ya entra a la escuela. Entonces nos gusta mucho esto porque empezamos a hablar de este tema desde que las niñas y los niños están en primera infancia. Otra cosa que me encantó, ahora de la última presentación, es que decía información, y es que en Red Papás, aquí está Ana María Restrepo y Laura Flores, que trabajan con nosotros, y a veces me preguntan por qué hacemos tantas piezas y hacemos una cantidad de contenidos en una cantidad de formatos. Entonces, pensar que las familias sí necesitan eso y que nosotros somos los que tenemos que acomodarnos, y que si esa familia tiene solamente de Facebook, pues por Facebook le vamos a llegar, y ese es, digamos, es algo que para mí es muy importante. Y creo que también me gustó mucho, cuando empezamos a hablar de este tema se hablaba mucho de involucramiento, pero me gustó mucho también, ahora no me acuerdo en qué presentación, ya estamos hablando como un pasito más adelante, que no es solo involucramiento, digamos, sino como el enganche de las familias, el compromiso de las familias. Tal vez dejaría ahí, Felipe. Muy bien. Mónica. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias a la Fundación Barco por la invitación, y creo, Felipe, que una de las cosas que me llamó la atención desde el principio de las presentaciones fue una sola palabra, y es cómo vamos a construir confianza entre las familias y el entorno educativo. Creo que lo mencionó también Zuleima. El tema de la confianza es una construcción que tenemos todos que pensárnosla, y sobre todo contextualmente, ¿no?
qué es lo que pasa con esas familias que tienen miedo, por qué el miedo. O sea, y he sido maestra muchos años y uno piensa, uy, le causé miedo a las familias y eso a veces no nos lo pensamos, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos esa confianza y cómo volvemos a ser realmente una comunidad educativa, ¿no? Esa palabra comunidad educativa es muy profunda, ¿sí? Hablamos de la familia, de los maestros, de los estudiantes, pero a veces pareciera que cada uno va por su lado, ¿no? Entonces ese concepto de comunidad también hay que ligarlo a esa construcción de esa confianza y de cómo perder el miedo a la escuela. Excelente. Sara. Bueno, en primer lugar, la alusión que hizo nuestro primer conferencista sobre las ventanas de oportunidad claves, tanto en los niños pequeños como cuando se pasa a la adolescencia, porque un reto que tiene el país es poder trabajar desde esa perspectiva de curso de vida que no atiende a la edad únicamente como criterio explicativo, sino que atiende a esas distintas condiciones, factores, bueno, culturales, sociales, historia de vida, trayectorias que debemos considerar a la hora de hablar de procesos educativos de los niños y de las niñas y de las familias que están con esos niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, Zuleima, también me parece que nos conectamos con reconocer tanto a las familias como a las escuelas como escenarios de relación, porque creemos que los vínculos, las redes y las relaciones son las que configuran, digamos, todos estos procesos de educación, y una relación de escuela y familia no puede pensarse fuera de eso. Recordando que familia es un sujeto, nosotros desde la política, todos sabemos que el país ha venido trabajando de una manera fuerte para reconocer a las familias no únicamente como ese entorno, ese nicho, protector o afectivo, sino a la familia como un sujeto de derechos y como fin en sí mismo que se transforma constantemente, como lo hacemos en el proceso de desarrollo los individuos. Y el involucramiento familiar, me parece que es muy potente hablar de involucramiento familiar. Traemos, digamos, una pregunta grande desde el Ministerio de Educación sobre el involucramiento parental, pero ampliar esa perspectiva de involucramiento familiar creo que nos reta aún más para poder buscar estrategias, formas, bueno, para llegar de una manera mejor a la familia. Muy bien. Tania. Gracias. La cosa que notó, creo, para mí era un poquito era muy sorprendida que la discusión se concentra. Yo sé que el tema es familia y escuelas, pero lo que faltó en mucha discusión es el tema del niño. Es que hablamos de familia y escuela dejando de fuera el niño. Y yo creo que este tiene que ser el esencial. La familia está allá para apoyar con un partenario la escuela, el niño. Y la voz del niño, el agente del niño. El niño no como sujeto, pero como agente de su propio desarrollo, creo que es importante. Muy bien, muchas gracias. Creo que ustedes tocan puntos que son fundamentales y creo que al igual que ustedes, yo encontré las dos presentaciones que me siguieron con mucha riqueza y muy interesantes. Cuando yo las estaba escuchando, y esa sí es una pregunta que ustedes tienen acá, cuando yo las estaba escuchando, les confieso, yo como que entré en un periodo como de depresión. Y les voy a decir por qué entré como un periodo de depresión. Imagínense que yo le digo a una familia, usted tiene que involucrarse en el colegio porque le sirve a la familia y al niño involucrado. Y yo le digo al colegio, oiga, es bueno que se involucre, a usted le sirve, ayuda en el proceso. No está sucediendo. Entonces, una de las preguntas que tenemos acá es cómo generar esa relación familia-institución educativa. Y mi intuición es la siguiente, que hay muchas barreras
en la institución para que eso se hace. Zulema dijo algo así como que en muchos de los trabajos de campus se ha demostrado que el maestro ciertamente tiene mucho trabajo y ciertamente dice, ay, por favor que no me traigan las familias. Por otro lado, las familias tienen una restricción de tiempo altísima, o sea, la restricción de tiempo es altísima. Y muchas de las estrategias que dijo María y Zulema son estrategias que requieren mucho tiempo, no es una inversión baja. Entonces, les pregunto a ustedes desde su óptica y desde donde ustedes están trabajando, díganme qué acciones son efectivas para lograr esta unión que sabemos que a todo el mundo le conviene, pero que no está sucediendo. Entonces, desde la perspectiva de lo que ustedes están trabajando, ¿qué acciones han sido efectivas para generar esta relación? Y comencemos, ¿cómo quieren que comencemos? ¿Comenzamos así? Tania. Voy a quedarme con el mismo tema. Creo que sí, los padres y la escuela todo tienen límites de su tiempo y que están creo que el tema de participación de los jóvenes adentro del sistema también es un tema que puede unir los dos y dar más no sé cómo, más esfuerzo para todos. Entonces yo pondría el énfasis en participación de los jóvenes, no lo pequeño, pero los jóvenes en este tema, porque si ellos quieren que la familia se acerquen a la escuela y empuje que llaman a las familias, vas a tener un ejemplo mucho más concreto de cómo pueden avanzar las cosas, porque en este momento es como un pedido de cada lado sin tener la razón por qué están allí y creo que esto, mismo como me han dicho cuando subimos al escenario, es que es 10 veces más importante para los logros de los estudiantes. Este es mirar cómo la escuela es un logro académico solamente y no creo que se puede ver el desarrollo del niño adentro de la escuela como algo diferente. No es solamente que salen con buenas notas. El reto de una escuela, entonces creo que allí sería muy importante ver de una manera un poquito diferente. Si es solamente ver que los números de exámenes aumentan, esto no va a suceder, se puede aumentar, pero no creo que es la buena manera de ver el asunto, para mí. Muy bien, de pronto voy a intentar interpretar lo que has dicho. La conexión familia institución tiene que pasar por el estudiante. Zulema lo dijo muy claro, tenía una grafiquita en que las dos flechas llegaban donde el estudiante, y tú estás diciendo que para generar esa interacción eso tiene que salir de los jóvenes, y los jóvenes es exactamente lo que puede generar que la familia se involucre más y que la institución reconozca que efectivamente esa conexión sea importante. Muy bien. Sí, no va necesario, se tiene que ayudar que esto ocurre. Sí. No va a ocurrir solamente de su misma, pero sí. Muy bien. A través de esta filosofía, si quieres. Muy bien. Sara, ¿qué está haciendo el gobierno para generar una mayor interacción familia-colegio? Bueno, varios puntos. Voy a empezar por el sector educativo. Varios de ustedes conocen el esfuerzo que se ha venido adelantando con la estrategia de la Alianza Familia-Escuela, que tiene unas experiencias significativas y ha buscado hacer reconocimiento de las posibilidades, de la capacidad instalada de los territorios, de las escuelas y las posibilidades de la organización civil y de las familias para poder potenciar proyectos, digamos, conjuntos que parten del análisis de la realidad. Este marco de este esfuerzo, digamos, de esta alianza familia-escuela tiene una serie de propuestas, de mediaciones, de materiales educativos
son de uso público, tiene en principio, podría mencionar unos 25 tal vez, orientaciones con una apuesta pedagógica de apoyo para los maestros, para las familias, para poder generar estas interacciones y propuestas educativas. Se hizo en micro y la proyección ahora es poderlo potenciar y ligar a procesos de política, a procesos normativos para darle fuerza, ampliando la mirada no solamente a familias sino también a comunidad. Eso en el marco del sector educativo. Podría hablar también de estrategias, apuestas, iniciativas de trabajo de educación rural, donde se busca que equipos pedagógicos puedan hacer visitas a los hogares, sobre todo aquellos de más difícil acceso, la ruralidad dispersa, ¿no? Eso por otro lado. Y en un nivel marco en el que hemos estado todos aquí vinculados, estamos ligados a la apuesta que tiene la Política Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias, que reconoce que las familias no son familias, no solamente el cuestionamiento que hacía Zuleima de a qué le llamamos diversidad, ¿cierto? Por la estructura, sino ese reconocimiento de la pluralidad de las familias, pero el reconocimiento de que las familias tienen capacidades. Y en ese marco hay experiencias intersectoriales, algunas de salud y educación, que han venido haciendo, digamos, trabajo donde se promueve desarrollo socioemocional, desarrollo de competencias parentales para poder fortalecer esas comunidades educativas, sobre todo, como decía, en zonas, digamos, de alta vulnerabilidad. Tenemos unos procesos, digamos, unas experiencias adelantadas allí de trabajo intersectorial, porque sabemos que se requiere hacer de esa manera, ¿no? Hay una coordinación allí fuerte. Tenemos muchos retos, pero podría mencionar por ahora esos. Muchas gracias. Bueno, nosotros, y yo creo profundamente en la educación inclusiva, quienes me conocen, quienes me conocen saben que he trabajado por muchos años alrededor de la promoción de la educación inclusiva, educación para todos, con una perspectiva de los niños y las niñas con discapacidad. ¿Qué siento yo en todo esto que hemos estado trabajando de la Alianza Familia Escuela y de lo que hemos oído hoy y de lo que pasa realmente en los colegios? Y es que tenemos que pasar de algo que nosotros trabajamos mucho con la inclusión de los niños, y es realmente es necesario conocer a los niños. Creo que a veces los niños ingresan al colegio, nosotros insistimos mucho desde la educación inclusiva que lo más importante es la historia del niño más allá de la patología, ¿no? No es él tiene un autismo de alto funcionamiento, de bajo funcionamiento, sino quién es realmente ese niño y qué familia tiene y lo acompaña, qué hace, qué le gusta, para qué es bueno. Y eso debería pasar con absolutamente todos los niños y las niñas. Todos deberíamos, como familias, poder presentar a nuestros hijos desde esas capacidades, habilidades que tienen, ¿cierto? Reconocer el que es futbolista, el que le gusta la música, y que eso lo sepan los maestros no lo sabemos. Los maestros nos dedicamos a lo disciplinar y a la disciplina y al currículo, y se convierte eso en lo más importante, incluso por encima de los niños. Y si eso no lo logramos transformar y cambiar, creo que estamos lejos de lograr de verdad una alianza familia-escuela, porque yo les digo que ese es el temor de las familias, llegar a la escuela a que nos digan que el niño no aprende, que el niño no hace, que el niño se salió de la clase, y no estoy hablando solo de los que tienen discapacidad, de todos. Las familias dicen, uy, me citaron al colegio y ahora ¿qué habrá hecho? ¡Ja! ¿Para qué me estarán llamando allá al colegio esta vez? Entonces mejor no voy, o mejor aplazo y aplazo para que, ¿sí? Para que no me vayan a decir algo malo. Y creo que ahí es donde tenemos que empezar a reconocer a cada uno de los niños sus fortalezas e ir más allá de esa escuela absolutamente académica, competitiva, que solo importa las notas. Por acá con la fundación acompañamos un colegio
en una vereda donde el rector solo le importa el currículo, ¿sí? Y los contenidos y los resultados, pero no el entorno, no las familias. Y creo que la pandemia, yo quiero terminar con esto, nos permitió ver ese acercamiento que yo creí iba a perdurar después de la pandemia, que era haber acercado y que los maestros hubieran visto allá por esa ventanita unas familias, y las familias vieron también del otro lado unos maestros, y yo le oía mucho a las familias, no, pero difícil, uy, al maestro cómo le cuesta, mire, eran 30 chinos y todos prendían el micrófono y no sé qué. Entonces los papás también vieron el esfuerzo que hacen los maestros, y del otro lado los maestros vieron adentro los esfuerzos que también hacen las familias. Pero pareciera que se acabó la pandemia y se acabó todo eso y ya nos olvidamos que había una familia detrás de cada uno de esos niños y que teníamos que seguir construyendo alrededor de esa relación de familia y escuela. Antes de darte la palabra, Carolina, uno de los temas de Maía fue ese, que si hay algo bueno de la pandemia es el acercamiento de la familia a la institución. ¿Se acuerdan que les dije que yo estaba como deprimido al final de las dos? Una de las cosas que yo comencé a pensar es, bueno, ¿será que eso es un efecto permanente o es un efecto transitorio? Y yo creo que todos los datos están dando de las cosas malas que sucedieron en la pandemia. Una de las cosas buenas era el acercamiento, pero ahora que la pandemia no está, eso otra vez está cayendo. Entonces, digamos que ese es uno de los puntos que hay que pensar, es la pandemia dio algo que es importante, es ese acercamiento. Puedo mencionar 2 o 3 cosas, pero ese acercamiento fue de corto plazo y tenemos que comenzar a pensar mecanismos para efectivamente utilizar virtualidad, pero acá lo dejo 3 segundos. Carolina. Felipe, cuando nace Red Papás, este año cumplimos 20 años, tuvimos la idea de hacer una red de padres y madres a través de los colegios. Entonces, yo personalmente iba a visitar a los colegios y le contaba ahora a Mónica que muchos rectores me decían, ay no me venga a hablar de padres de familia, yo quisiera un colegio de niños huérfanos. Miren lo duro, o sea, entonces, muy fuerte, y muchas veces, inclusive en mi poder de convencimiento con los rectores y las rectoras para que fueran parte de Red Papás, era, no, le prometo que vamos a tener unos temas de trabajo súper importantes para que usted no sienta que los papás van a, porque ellos me decían, usted me va a armar un sindicato de padres de familia, olvídese que la vamos a apoyar. Era más o menos el contexto, digamos, inicial. Creo que hoy, 20 años después, te puedo decir que tengo muchos de estos colegios reacios inicialmente que todavía son miembros de Red Papás, activos y participativos, y donde tenemos cosas maravillosas. Pero tu pregunta, te puedo decir, todavía dependemos mucho de la voluntad de ese rector, de esa rectora, de que tenga en su corazón y en su mente esa importancia, porque todos sabemos que ese árbol de Navidad, que son los rectores, las rectoras, los directivos docentes, están súper cargados. Entonces, nuestra promesa desde Red Papás a ellos es, se las vamos a hacer muy fácil. Es decir, usted solo nómbrenos 2 personas que sean líderes de Red Papás institucionales, 2 padres de familia, nos reunimos con ellos mes a mes, a usted le llega un informe cada 6 meses y una reunión al año que ojalá nos pueda acompañar. Entonces, ¿qué quiero contarles? Sí creemos que es necesario esto que viene haciendo el Ministerio de Educación. Nosotros hemos acompañado los esfuerzos, primero de la Secretaría de Educación de Bogotá en el 2014 por tener unos lineamientos de alianza familia-escuela, después en el 2020 salen los lineamientos, claro, estaba María Victoria en la Secretaría de Educación de Bogotá, pasa al Ministerio de Educación, nos llega pandemia, entonces salen casi que durante la pandemia, pues, como 2020 agosto creo, los lineamientos del Ministerio de Educación de alianza familia-escuela, sin embargo todavía son unos lineamientos que ahí están, mírelos a ver, ¿no? El esfuerzo que ustedes están haciendo ahorita es muy importante, que es sacar una ley que robustece esto, que responde también a la ley 2025, ¿cierto? Entonces, sentimos que sí es importante que haya, digamos, un mandato más fuerte.
tú que eres economista me dirás, bueno, ¿y los colegios con quién? ¿Quién va a hacer eso? ¿Cómo se va a pagar? Pues ese es, digamos, uno de los temas importantes también que habrá, digamos, que resolver y creo, como muchos lo hemos dicho acá, también hay que ver todos los beneficios que trae esta alianza desde el punto de vista socioemocional. Entonces no solo son los beneficios, digamos, académicos, sino son los socioemocionales y tenemos que pensarnos. A mí me gustó mucho de la chilena, perdón, Maía. Por ejemplo, esas herramientas súper concretas, esta encuesta, eso es un poco, y creo que es en la línea que viene también trabajando el Ministerio, de dar unas herramientas súper concretas para que esto sea muy fácil hacerlo. Y simplemente, digamos, para cerrar, es en nuestra experiencia y en una investigación también que hizo el Instituto Brookings, esa alianza depende de la decisión del rector y de la rectora. Es decir, por más que yo sea una mamá que quiera o que sea un estudiante que me parezca importantísimo que mi familia esté más vinculada al colegio, eso no va a pasar si no hay una decisión, digamos, de las directivas de la institución. Muy bien, ahora les voy a hacer una pregunta específica a cada una basado en las respuestas que me dieron. Carolina, comienzo contigo. ¿Cómo yo meto a los maestros dentro de todo este rollo? Tú has mencionado, listo, yo puedo convencer a al rector o a los directores y yo los padres más o menos los articulo y yo puedo hacer esto bien, padres, si tengo un rector. ¿Dónde están los maestros y qué puedo hacer yo con los maestros? Sí, ahorita hablábamos precisamente al almuerzo que ojalá, digamos, claro, los maestros son ese árbol de Navidad del que hemos hablado también, que tienen tantas cosas colgadas, pero en nuestra experiencia en los colegios siempre hay maestros o maestras, orientadores, y con ese un poco nos pasa como lo mismo con los papás que nos nombra el colegio, siempre hay alguien que quiere. Así como hay, entonces siempre hay alguien que quiere y siempre hay alguien que le parece importante y que le interesa. Entonces, una de las cosas que siempre le decimos a los rectores y a las rectoras es ayúdenos a identificar a esa persona que quiere transformar, que le parece importante este trabajo con familias. Con muchos colegios tenemos, claro, nosotros tenemos en Red Papás más o menos mitad colegios públicos, mitad privados, entonces las diferencias también son enormes porque los públicos a veces no tienen ni siquiera un orientador, entonces eso hace que pues la dificultad sea muy grande, pero inclusive en esos colegios tú encuentras cosas maravillosas. Tenemos ejemplos de colegios públicos, por ejemplo, con unos consejos de padres que ya los quisieran los colegios privados. Del nivel de participación, de compromiso. Hay un rector al que quiero mucho, que por los colegios que ha pasado, es un rector de Pereira, siempre logra unas cosas súper potentes con familia, con muy pocos recursos. Pues no es lo que quisiéramos, porque pues eso es bien difícil, pero digamos, creo que sí se puede, y una de las cosas también que nosotros consideramos muy importantes dentro de Alianza Familia Colegio, y ahí sí creo y estoy contigo que es fundamental incluir a las y a los jóvenes, es decir, esa voz es fundamental, es también que las familias conozcan a su comunidad. Es decir, la alianza familia-colegio de un colegio nunca es igual a la de otro. Entonces es muy importante que ese trabajo, una vez que el colegio dice, listo, yo me quiero meter en esto, nosotros tenemos unas herramientas y en la guía que se desarrolló para Bogotá y en lo que hay después de ministerio está, por ejemplo, las herramientas para que cada colegio pueda definir cómo son las familias que están en mi comunidad. El siguiente paso es definir ese grupo que va a trabajar en todo este proyecto de Alianza Familia Colegio digamos, de cada institución, donde se define un propósito común. Aquí yo oía también cosas que hablaban de cosas que le dábamos a las familias, pero también es muy importante que las familias y la misma comunidad se sienta unida bajo un propósito común. Si nosotros estamos en un barrio, por ejemplo, urbano, o en una comunidad rural, donde nuestro principal problema ya lo identificamos, y nosotros somos una comunidad que va a luchar unida por este propósito, ustedes no se imaginan lo potente que es eso, porque ese propósito lo definimos con las y los estudiantes, lo definieron las familias, lo definieron, y ahí empieza todo ese proceso importantísimo de construcción de confianza. Muy bien, excelente. Mónica,
hay dos temas que tú mencionaste que me parecen interesantes. Uno es esta idea de virtualidad. ¿Ustedes cómo están pensando este problema de virtualidad? ¿Cómo mantener virtual? Porque otra vez, parte del problema es la restricción de tiempo que tienen todos los hogares. Una solución, de las poquitas soluciones que yo veo posible es, bueno, comencemos a utilizar virtualidad de una forma sensata. ¿Qué ven ustedes en eso? La segunda es un poco más retadora. La segunda es la siguiente. Tú dices que es necesario conocer a los niños. Dime cómo entra la relación familia-institución educativa en conocer a los niños. Porque yo te puedo decir que eso es claro, que el profesor tiene que conocer a los niños, tiene que saber quién es el joven, la joven, el niño, el niña, pero eso se puede dar si ni siquiera necesito la interacción familia-institución. Entonces te dejo esas dos preguntas. Bueno, el tema de la virtualidad que nos permitió pensarnos también en esa estructura. Yo creo que una de las cosas que hemos venido manteniendo y desarrollando mucho más, incluso aquí le hago propaganda a Red Papás, porque ASDAUN también es una organización de familias y pertenece a Red Papás, es pensarnos en cosas que le lleguen a la familia de manera más fácil, y los podcasts han sido una alternativa. Red Papás tiene podcasts, ASDAUN tiene podcasts que difundimos con las familias tratando de darles elementos y herramientas para que ellas puedan, digamos, entender los procesos educativos de sus hijos, que puedan acompañar, que puedan pensarse en cómo consigo el cupo escolar, o sea, en cosas sencillas y simples también. Y pues Red Papás ha desarrollado una serie también amplia de podcast, de YouTube, bueno, hemos hecho de todo un poco en el ejercicio de WhatsApp, de mandarles piezas por WhatsApp, que yo creo que ahí los maestros también fueron muy creativos en la pandemia al usar el WhatsApp, que creo que es el medio más expedito hoy. Incluso a las familias les cuesta mucho leer correos, con eso también vamos cambiando prácticas de lo que veníamos haciendo, y de lo que hoy es más fácil para nosotros es enviarles una pieza de comunicación por el WhatsApp. Y bueno, yo creo que mantener las reuniones, yo creo que las reuniones virtuales sí definitivamente, y la presencialidad hoy pues se ve bastante impactada con la participación de las familias, casi no llegan, no llegan a los espacios presenciales, y funciona más la virtualidad, porque les queda más fácil a un clic unirse a la reunión, ¿cierto? Y creo que ahí tenemos que ser muy creativos para mantener esa relación vía virtual. No podemos desconocer que eso llegó, y llegó para quedarse, y no solo en las relaciones familia-escuela, sino en muchas relaciones hoy que tenemos que pasar de la presencialidad a lo virtual. En el otro punto que tú mencionabas de conocer a los niños, yo creo que las familias sí tienen una tarea, y los que hemos hecho investigación alrededor de las familias tienen un saber que los maestros no hemos sabido aprovechar. ¿Sí? Los maestros nos conformamos con lo que estamos viendo del niño, pero a veces ni siquiera sabíamos que él tocaba la flauta o que era muy virtuoso en otras cosas, porque jamás hablamos con su familia. No sabíamos que con el hermano, no sé, tenían una banda y tocaban, o sea, a veces eso no nos enteramos, o de muchas otras cosas que les gustan, ¿no? Los intereses que tienen, cosas que hubiéramos podido preguntar y aprovechar en un momento de una sesión escolar, ¿cierto? Haber aprovechado más esos saberes, esas competencias. Es que mi hijo, pues la verdad es que él en la casa es muy científico y hace experimentos, y el profesor de ciencias no se había dado cuenta, ¿no? Entonces creo que ese tipo de cosas hay que aprovecharlas mucho más. Las familias tienen saberes, también esa vinculación que la he visto en otros ejercicios de maestros, sobre todo en la ruralidad, que traen al abuelo a que cuente el cuento, y el cuentero es el mejor, el abuelo, pues que se sabe la cantidad de mitos y leyendas, y eso vincula un saber. El niño se siente orgulloso del abuelo y no sabía que el abuelo tenía esas competencias. Entonces creo que eso es lo que hace valioso el conocer al niño, el conocerlo más allá de lo que yo veo dentro de mi aula,
sino también poder tener esos espacios. ¿Qué pasa con los tiempos? Yo creo que tenemos que optimizarlos y que las reuniones de padres sean más eficientes en términos de conocernos, ¿no? De venga, hay una cantidad de actividades hoy que nos permiten, bueno, usted conózcalo a él y usted me lo presenta a él, no sé, o sea, que hagamos muchas cosas que nos permitan oír más la voz de los padres sobre sus hijos, y eso es ser creativos en esos pocos momentos que tenemos de interacción, digo yo. Muy bien. Desafortunadamente me acaban de decir que ya se nos terminó el tiempo. Yo no voy a dejar que ustedes, voy a hacer las preguntas, tenemos que contestar relativamente rápido. Sara, ¿ustedes cómo están pensando? Una pregunta fácil de un minuto. ¿Ustedes cómo están pensando el problema de contexto? Tú me acabas de decir que están pensando cómo hacer este problema de hacer las relaciones familia, instituciones muy localizadas en un contexto específico. Eso varía en contexto. ¿Qué están pensando respecto a eso? Específicamente hay una propuesta que se ha venido piloteando que tiene que ver con la educación rural e implica itinerancia, implica lectura de contexto, implica propuestas, digamos, como mixtas que tienen que ver con visita a las familias, pero con encuentros también grupales, comunitarios, y esto depende del análisis y de la concertación que se haga con la comunidad. De acuerdo a eso, hay una planta en ese momento temporal de maestros que está con disposición, digamos, para adelantar, digamos, estos procesos educativos con la comunidad. Pero adicionalmente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, donde la base es la participación, ¿cierto? Donde es importante que las familias y las comunidades se involucren, se está proyectando poder promover colectivos territoriales, para que lo tengamos muy presentes, colectivos territoriales que implican la participación de líderes, la participación de familias, de comunidades. Se está planteando poder promover a propósito de la red de maestros, de padres, de familias que existan ya en el territorio, poder plantear colectivos pedagógicos. Y algo que quisiera anotar, perdónenme que me alargue un poquito más, pero partiendo de la primera infancia, teniendo muy presente que la educación inicial es la base y el pilar de toda la trayectoria educativa, y que la educación inicial se piensa los procesos educativos como experiencias significativas que conectan, digamos, las propuestas educativas con la vida y la cotidianidad de los niños, las niñas y sus familias. Entonces estos colectivos territoriales, estos colectivos pedagógicos, este proceso de participación, este trabajo con la ruralidad, este trabajo que se proyecta con la población de la ruralidad dispersa, pues está siendo una prioridad en la que estamos en este momento trabajando. Quisiera anotar una última cosita, me regalan, y es que se piensa, digamos, está proyectando un trabajo para poder fortalecer también las condiciones de calidad en términos, primero, de poder elaborar propuestas educativas territoriales con este proceso de participativo de base. Segundo, la cualificación de los maestros y las maestras, con una apuesta del Ministerio de Educación, digamos, también muy fuerte allí. La apuesta por ambientes enriquecidos, que tiene que ver con llegar a estas instituciones educativas y partiendo, digamos, del fortalecimiento de ambientes, empezando por primera infancia, por educación inicial, el fortalecimiento y la mejora del PAE, la alimentación escolar, que es fundamental, no solamente para evitar la deserción, sino para todo el proceso de desarrollo de los niños y las niñas y sus familias, y más tiempo de experiencias, ligado, digamos, a lo que se busca de ampliar de esta jornada única, más tiempo de experiencias significativas para los niños y las niñas,
atendiendo el reto que nos está planteando el Plan Nacional de Desarrollo, y es que vinculemos el arte, que vinculemos todas esas apuestas, digamos, de desarrollo socioemocional y bueno, de arte, de cultura, de recreación, de actividad física, etcétera. Entonces ahí tenemos un reto grande, vamos por esa vía. Sara, muchas gracias. Algo que es supremamente interesante, tú le has puesto mucho énfasis a primera infancia. Cuando yo comencé a hablar, yo dije, si yo tuviera un peso donde lo invertiría en primera infancia. Lo que es interesante es que la institucionalidad del país es muy compleja, porque primera infancia está llevada por el ICBF, y esa institucionalidad de decir cómo un ministerio puede tomar la política de primera infancia es algo que es un reto importantísimo para el país, y es algo que yo pienso que es motivo de todo un seminario y de todo un debate. Entonces, pero me parece muy interesante. Tania, termino otra vez con algo súper rápido. Tú dices que los colegios están generando mucho más allá de conocimiento cognitivo y de pruebas estandarizadas. Ciertamente, están generando habilidades socioemocionales, están generando habilidades cívicas, están generando habilidades de inserción en la sociedad, están todo ese tipo de cosas. ¿Cómo desde la UNICEF se está pensando el problema de medición? Porque medir también es importante, ¿cierto? Hay todas esas cosas que los colegios están generando. ¿Cómo UNICEF está pensando el problema de medir? De medir estos elementos adicionales. Sí. Ok, 2 puntos antes. Sí. UNICEF y el Banco Mundial ha hecho muchos estudios que demuestran para que $1 invertido, el país le devuelve 6 o 7 dólares para invertir en primera infancia. Entonces es una inversión económica ya con prueba en el mundo. Y segundamente, otro punto que no creo que hemos resaltado es suficiente, es que el reto que el país tiene, pero toda América Latina tiene, y el mundo no solamente, es que solamente 4 de cada 5 niños en este país, en América Latina y también aquí en muchos lugares, no pueden leer a los 10 años y entender un texto simple. Entonces, estamos hablando de muchas cosas, pero ¿cuál es la coalición familia-escuelas para realmente abordar este tema? Entonces, esto lo dejo allí también como un punto muy clave para UNICEF y también el ministerio y todos, pero este es un reto enorme. Y cómo estamos midiendo estas cosas, creo que también en el plan de desarrollo, el trabajo del ministerio, hay muchos objetivos de trabajar temas de paz, por ejemplo. Y esto hay muchas maneras de tener currículums y medirlos, son conflict resolución de conflicto, todos estos temas. Pero también se puede medir, en mucho del mundo UNICEF apoya escuelas amigas de niñez y allí hay criterios muy estándares de cómo se puede medir una escuela, si es inclusiva, si tiene un ambiente, que hay resolución de conflicto, que hay desarrollo. Entonces, estos, perdón que mi español no es tan bueno, pero sí, hay maneras muy sistemáticas para poder medir la salud de una escuela, si quieres, y lo que está saliendo de una escuela. Y no tiene que ser muy sofisticado, lo hacemos también en zonas muy rurales del mundo, en Asia, a donde se tiene que medir, y como lo dijiste, la cosa más importante, como lo sabemos, es la calidad del maestro. Porque su presentación empezó con ¿no? Y medir la calidad del maestro es fácil. ¿No? Bueno, sí, Tania, pero tu español es muy bueno. Muchas gracias a todos, fue muy interesante ese conversatorio.